Buenas, gracias YouTube, en este nuevo video de Cotor 2. En la parte anterior hemos estado en la fábrica de HKs con el HK-47 y después nos dirigimos a Telos y ahora estamos con Aton. Están los Sith atacando Telos, la estación Ciudadela. Fue Darth Nihilus el que envió el ataque. Mandalor. Hola. I must leave you for a time to gather my Mandalorian warriors. We will rejoin you when the time comes for the assault on the Ravager. ¿No soportas el calor? Is that your idea of a joke? Don't be a fool. I'll meet you at the shuttle. Le preguntaba eso, ¿viste? Osa. Se camufló. Me da puta la oscura, ¿viste? Pero tú. Influencia perdida, Mandalor. Bueno. Lo de la fábrica de HK estuvo buenísimo, boludo. Pudimos tener nuestro propio ejército de HKs. ¿Cómo que man? Soy señora. No, tampoco, no soy vieja. Metro Suri, menos mal que estás aquí. Tienes que ayudarnos, si no tenemos a los Sith, destruirán el planeta. Todo nuestro trabajo habrá sido en vano. Soy señorita, no soy señora, pelotudo. ¿Qué sucedió? Después de marcharte de la estación por primera vez, la situación de Telo mejoró notablemente. Pasado un tiempo, el gobierno telosiano aceptó nuestras quejas y ordenó acerca que detuviesen sus operaciones. Por lo que sé, se han instalado en otros planetas la reconstrucción del borde exterior. Es una pena y espero que su influencia no se extienda más. Las cosas prometían mucho y ahora parece que nuestros esfuerzos tal vez no sirven para nada. Deberías abandonar la estación, Chodo. Expulsaré a los Sith. ¿En serio? ¿Pero cómo esperas derrotar una fuerza tan amplia y poderosa? Me temo que es un cometido demasiado importante para que lo lleven a... Quizás Telo está destinado a sufrir, pero parece que los Sith no cesarán hasta que quede destruido. Chao. Good luck, ma'am. We're counting on you. Soy señorita. Tarado. Oh. Good luck, ma'am. We're counting on you. Pero me cago en... Ya sé. Bueno, estamos con Aton. Nice. Mi personaje favorito del Cotor 2. Oh, Sharon. El que nos ayudó en Dan Tuning contra los mercenarios. Chau. Gracias al carajo. Si están atacando ahí. Okay. All right, men. The Sith are trying to hold us up in this compound. We need to break through or our reinforcements won't be able to move out. Now let's punch a hole in this Sith barricade. Vamos. Oh, no, no. Ah. Oh, gracias, Zapa. Espérese. Pues si lo habéis comido igual, ¿viste? No veo. Quiero usar el láser. Ahora va a estar. Faltado. No, pusieron minas explosivas acá. Se la comieron todos entera. Bien. Milicia de Kunda. Enviaron también refuerzos de los soldados que pelearon a favor de la reina Talia en Onderon. Chat. Thank goodness you're here. We just can't seem to make any progress against the Sith line. After they established their position, they brought out their turrets. They've been devastating our numbers. We managed to take a few out, but they just keep unloading more of them to replace the destroyed ones. It's up to you to help us throw them back. We gotta get them cleared out of here, and then we're ready for one last charge. Veré qué puedo hacer. Parece que no me queda más remedio. Cúreme. Veré qué puedo hacer. All right. Everyone provide covering fire for the Jedi. Then advance on the Sith positions. We'll be right behind you. Good luck. Ok. Eso debe ser los refuerzos de Onderon. Me encanta que se reúnen todos, como re-endgame.
No, ¿quién se lo comió? Ataca a tus compañeros. Atom. Uy, Dios mío, Atom, te caes a pedazos. ¿Qué está pasando afuera? Alguien se recibió, parece. Jaja. Se escucha puro bocinazo. Tengo la ventana abierta. Sigo en lo de Guido. Creo que voy a estar en lo de Guido hasta que termine el Cotor 2. Literalmente voy a estar varios días sin eso en mi casa, por eso me mudé. Hasta que vuelva la luz. Como lo agradezco, boludo. Que me haya dejado volver acá. Ya. Ok, todos muertos. Dos. Se la comieron todas las tropas, se fueron todas a la mierda. Espero que hayan escapado, boludo. No quiero que hayan muerto por mi culpa. Sistema apagado. Nada por acá. Como gobierno me olvidé de activar eso. Módulo del ocio 081. Estoy viendo la segunda temporada de Bad Batch. Yo voy por el 9º capítulo. Oh no, soldado de Oderon. Ah, choto, tiene que curarlo. ¿Estás bien? Well, I'm not dead. I guess that's something. I got hit by a grenade. I just barely missed the whole blast. Ugh. ¿Dónde están tus compañeros? They're moving ahead towards the TSF office. It's tough going though. The Sith, they seem to be everywhere. Soldado de Oderon, sí. Tienes mala pinta, pero lo superarás. Puedes luchar, quédate aquí. Cuando llevamos seguro a la estación, te llevarás un médico. Well, that's a relief. Of course, if we can't stop the Sith from destroying the fuel controls, won't matter one bit. ¿Puedes luchar? If I'm good enough to survive this, then I'm good enough to join the fight. No, no te vayas. ¿Por qué le preguntas si puede luchar si va igual, viste? Dios. Está pasando un avión afuera. No son los Sith. Ya. Mata a tus compas. Ah, fuck. No funcionó. Mata a tus compas. Tampoco. Dale, dale. Ah, sacó una espada. Bueno. Time to take you down to size. Ja. Bueno, soldado. Ahora te puedo mejorar la armadura, Atom. Nah. ¿Y yo? Ok. Sí, lo de que Atom reviva solo es una habilidad suya, así que lo descubrí. No, me lo dijeron en realidad. Arre. Uy, ¿esto qué es? A ver. Guiones. No. Okay. Restos.
Cinturón de inmortalidad. Cierto, a ver. ¿Qué es esto? Te hace inmortal. Repierde la cosa. Tipo, nunca se moría. Canchina. ¿Por qué pronunciar la T así? No, vamos atrás. Tom, ¿dónde estás? I hear you. ¿Qué carajo? Está al lado mío todo el tiempo, está en mi sitio. Nada que ver. Se llama. Sí, que se quede el soldado, boludo, se lo va a comer. Quiero que se muera. Y me sigue siguiendo. Ya. I'm here. Don't worry about me. ¿Para qué le pedí que me siga? ¿Viste? Soy un pelotudo. ¿Por dónde voy primero? ¿Por ahí? No, se la comió. Restos. Debe haber gente atrás. ¿Qué pasó? This area is secure. This area is secure. This area is secure. We can take it from here. Tengo que abrir acá. ¿Cómo que se cura, hijo de puta? Hay un montonazo de Sith acá. Me arrepentiste, parro. Lo matan. Mírate. Intenté convertirlo, pero no se pudo. What? Sale de luz de doble hoja. Me cago en vos y tú sales de láser de doble hoja, boludo. En todo juego me dieron sale de láser de doble hoja, boludo. Casi nunca me da sale normal. Pasa que a mis personajes les quiero dar un sable predeterminado. Por ejemplo, a Tom le quise dar un sable de doble hoja. A Mira le quise dar 2 sables normales. Al discípulo o Mikal le quise dar un sable verde. Pero siempre me dan sables de doble hoja. Entonces me instalé un mod para hacer mis propios míos. Creo que yo me instalé el mismo modo. Me cansé, dije. Bueno, quédate ahí. We will join you in the assault. These rank-and-file soldiers will do you no good aboard the Ravager. Let we Mandalorians lead the charge into battle. Ahora están los mandalorianos. Kelborn, Zuka, you will be joining us. You will not face this alone. I will go with you and be by your side. Bien, mantente cerca de mí. Si insistes, supongo que tus habilidades podrían ser útiles. No, Visas, no creo que seas lo bastante fuerte. No. Bien, I would have it no other way. Vamos. Espera. Antes. Guardo y ahora sí. Are your preparations complete? Vamos. Ok, menos mal que le di a guardar, boludo. Si se cae esa escena puedo cargar, jaja. No carga más. Ahí está. ¡Oh! Llegó la República. ¡Oh! Carzonasi. Sir, Sith warship dead ahead of us. It's attacking Citadel Station. Let's close the trap. Concentrate all fire on the warship and deploy red and blue wings to engage enemy fighters. Sir, at this distance, our weapons will barely scratch it. We can't hope to match its firepower.
but we need to draw it away from Telos. Sir, if it keeps firing on Citadel Station, the station won't be able to maintain its orbit. I am aware of the situation, Lieutenant. I do not intend to lose Telos twice. And I know that ship. It was a Malachor 5. Ok, estamos en la Ravager, se llamaba. La devastadora, yo qué sé. Sale Mandalor en escena. Mandalore, we have breached the hull of the Sith vessel and are securing the area. The vessel has suffered extensive structural damage, but its particle fields still maintain a minimal atmosphere within the ship. And our cargo, it's being brought aboard. Soon, teams will be dispatched to the target sites. Do the Republic forces suspect? No, Mandalore. The proton cores do not emit a signature the Republic ships can detect. If they do pick up the signal, they will assume it to be emanating from the ship's missile bays. Did you get an ID signature on this vessel? You were right about the vessel, Mandalore. It is of Malachor. It still bears the wounds of Mandalorian guns. Then let's finish this. And remind the galaxy of Malachor 5. What was that about? Nothing you need to worry about, Sith. You are coming with me. Don't get all sentimental. I just don't trust you to get the job done. Been waiting for this for 10 years. It's just time to do things the old-fashioned way. I know what it meant for you to accompany me here, Canderous of Clan Ordo. Your trust honors me. If you betray me or my men, I will kill you. I was going to say the same, Canderous. Si recuerdan que Mandalor es Canderous. Smile. Se reveló en el holograma que mostró T3. ¿Qué le voy a poner? Poderes. Voy a poner revitalizar. Golpe doble. Sí, le pongo. Golpe doble. Revitalizar maestro. Ah, bueno, ahora mándalo a estar en el lado bueno. Me encanta. Disparo preciso cuarto. Disparo preciso 5. Bien. Patrón no.
Usar el láser. Ah, le vamos a usar el láser acá, mándalo. Desintegrador. Puede ser. Este y una espada para defenderse. Por si lo agarran de atrás. Bueno. A ver. ¿Le doy un hacha? No. Esta. Lo voy a poner. Arre, no. Ah, pensé que era un... No, yo pensé que era un rifle, no una pistola. Fusil de asalto mandaloriano de 314. Ah, pará, ¿por qué? Ah, no, ¿dónde? No, nada que ver. Leí Cándelos, nada que ver, tiro duro. Igual está buena, 5.25. Bueno, 5.25 de máximo. Alguno que sea más fuerte. Que no sea ballesta tampoco. Bueno, se lo dejo así. Listo. Le pongo a distancia. Pasa cuerpo a cuerpo si el oponente se acerca. Listo. Espada. Listo. Así que vamos. Varios rivales. Doble blaster. Me pongo a este. Porque claramente acá no va a enfrentar a Darth Nihilus acá. Lo vamos a encontrar de cara y lo vamos a cagar a piñas. Lo ataca sin usar el láser, está duro. Máscara estabilizadora. Traje de malla de Uli que el drama. A ver. Choqueta reforzada de Atom. Ah, cierto. Quiero ponerme el traje de Darth Malak. Ah, tengo dos de estos, what the fuck. Bueno, tren de mierda. Máscara estabilizadora. No, igual, máscara no voy a usar ni pedo, me quedo con esto. Ah, me estaba a punto de ir a la mierda, nada que ver. Ah, cápsula de escape. ¿Por dónde empiezo? Por acá. ¡Oh! Dale. Gracias. Oh, tiki. Se mandó con todo. Buena. Mandalor. Estaba invisible el hijo de puta. Ahora que no está, se teletransportó. Repetidor que son mandalorianos ahora. No. Pensé que con esto. No sé por dónde carajo ir, boludo. Me cago en... Voy 80.000 caminos, hijo de puta. Creo que acá salieron los mandalorianos. Sí, olvídate. Esa mierda se moría, viste, por el fuego. Ah. Debes encontrar al Darth Nihilus a bordo del puente del devastador y derrotarlo antes de que pueda destruir Telos. Debes colocar 4 núcleos de protones en el devastador para destruirlo. Tienes que colocarlos en lugares estratégicos por toda la nave, que se dejarán ver cuando llegues a ellos.
¡Oh! se estaba tirando el otro. Y abre la puerta. Lo maté a través de visas. Estos. Ah, cierto, hablando de eso, a ver. Ya puedo ponerme... No... Igual, ¿para qué, boludo? O sea, no... ¿Para qué me quería equipar esto, boludo? Si solamente te da 2 de bonificación. Soy un pelotudo, nunca leía nada, boludo. Estoy re duro. Mejora física, eso sí estaría bueno tener. Paquete D de mejora física. Ah, no, ya con esto. Cierto, tengo informe. Siempre me olvido que con eso estoy bien. Percepción 2. Bote detonadores. Daño físico. Ah, no, esto se usa para, claro, para cuando no traes armas. Ah, no, este era. Vigor 3. Voy a ponerme este. Vos también ponete este. Y vos, Mandalore. Quédate con ese. Para ser un Mandaloriano. Arre pajero. No, que te curas, cagón. Ah, pensé que está tirando el empujón de fuerza a uno del otro lado, ¿no? Por otro lado de esa puerta, digo yo. Ya, me cansé. Ahora no había nada, viste, la mierda. Visor de absorción. ¡Ay! Me clavó la espada. Mátalo, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Para qué te acercaste, boludo? Y encima estaba disparando sin apuntar. Estaba apuntando con el suelo. ¿Qué carajo le pasaba el arma? Ah, cierto, armadura de electromalla. A ver cómo me queda. Sí, es la misma armadura que le compré a Carzon hace el Cotor 1. Este no. Sí. Oh shit. Ahí está. Ok, acá va una carga. ¡Pum! Lo está ahora, ¿viste? Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. We still need to set 3 more charges. Mandalore, we are holding our position, but the Sith appear to be offering little resistance. It's like they don't even realize we're here. Mantén tu posición, nosotros pondremos el resto de las cargas. Puede que sea una emboscada, no bajes de la guardia, estate alerta. Has colocado el primer núcleo de protones, quedan 3. Protones, ¿por qué pronuncian fuerte el S? Pronunciaba. ¿Por qué de la nada se ponía a leer rara, viste? No, creo.
Oh shit. Gracias. A la bosta. Boludo. ¿Leí algo de Sabrak? Lo saqué muy rápido, soy un pelotudo. Va, que la chupé. Ok, ya nos dimos toda la vuelta. Sí, era para poner una carga. How? Voy a ponerle inteligencia. Oh, no era inteligente la chavana, pobrecita, ¿no? Poderes. Me pongo este, no sé. No, este. Y vos, Mandalor. Destreza. Así destrozas todo. Arretrado. Destrezas todo. Arretrado. Dotes. Te puedo poner este. I serve. Chao. No voy a pelear. Ahora mariconero. Cinturón de Keldrome. Vamos a poner este. Se veía en el fondo, o sea, estaban los 6 ahí y en el fondo se veía Metasuri. Tiki tiki tiki. Esto es un puto laberinto, boludo. Uy. ¿Por qué están todas las puertas cerradas? ¡Ay! Listo, así me curo la vida. Todo 10. Espero seguidores cuarto, jaja. Esto no lo estoy usando mucho, el revitalizar. Pero no fuerza. No sé. Vamos a darle empujón. El poder más básico de un Jedi, empujar. Cinturón de aquel drama. ¿Cuántos cinturones tuvo Uli que el drama? Estaba lleno de cinturones el chabón, what the fuck. Bahía de misiles. Bahía blanca, arretra.
Este núcleo de protesta está bloqueado por su sección y no puede extraerse. Si podría detonar, si lo interesas, es mejor que lo dejes. Oh, lo explotado acá, viste, la pelotuda. La pelotuda era la versión 1. A ver. 523. ¡Ja! Menos mal que me puse a mejorar. 624. 8, sí, listo. Así que. Este ¿quién lo está usando? Ah, vos, sí. A ver, Mandalor. Sí, quédate así. Nada más. Sí. Frosiano, Frosi. Ya, ahora atrás. Bueno, nos mandamos. ¡Ah! ¿Qué tienes granada, cagón? Por el clan Ordo. Bueno. Oh, le da a empujar con la fuerza manda, lo viste, re traidora. De la nada nos estaba atacando. Era como invicto, que estaba ahí tranqui, de la nada mi tropa me empezó a atacar porque había una estatua que los convirtió. Verga. Toda esta nave la construyó Nihilus con la fuerza. Ojo. Eso es un dato muy interesante. Qué hijo de puta, boludo. Para mí es uno... Es mis Sith favoritos de la era de la Antigua República. Para mí es uno de los Sith más poderosos de la historia. Acá va otro. You've reached one of the target sites. Place the proton core, prime it, then give the signal, Mandalore. Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. 2 more sites are left. We've lost contact with 2 of our squads and we've had to fall back to the docking area. Entendido. Intenta no ceder más terreno. Veremos cómo ponemos las 2 cargas restantes. Sigue protegiendo el puerto de entrada. Es nuestra única salida aquí. Has colocado el segundo. Ah, hay más en el fondo. Quería que hagas el salto de fuerza, hija de puta. Que la loma del culo está disparando mal, mándalo. Dios mío. Nah, mándalo, eso es un cagón. Bueno. ¿Este quién es? Bueno, no sé qué agarre. Arre, ¿qué estás haciendo con eso? Espera, no, vamos a estar en la mesa de trabajo, vamos a cambiar la túnica, vamos a mejorarla. Está con una de 2 defensas, nada que ver. No, ¿dónde era? Acá. Primero vamos a sacar lo que tiene.
Bien. Ahora te voy a dejar en bolas. Arre, no se puede, concha. A ver. 1. Ah, este tiene 2. 3. Listo. Te doy este. Ah, menos mal que volví, boludo. Se me iba a la mierda sin haber abierto esa taquilla. Mira si tiene el gorro ahí, cheto. Tac, listo. Bueno, algo es algo. Cuando haga el spray de Cotor 2 en el lado malo, voy a hacer que Visas Mar sea mi pareja. ¿Visas? Le agarro vergüenza de lo que dije, Garry. Se sonrojó. No, mándalo, no. Quédate quieto. No, me hice el juego, qué boludo. No, son todos re verga, boludo. ¿De dónde saliste? Ahora mándalo, retarado. Pero... Okay. You've reached one of the target sites. Place the proton core, prime it, then give the signal, Mandalore. ¿Cómo es que hay oxígeno acá? Si está todo expuesto. Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. Only one proton core remains to be set. We're encountering heavy resistance. I don't know how long we can hold out. Aguanta, ya casi hemos terminado. No. What the hell was that? I told you to wait. Mandalore, we've made contact with the enemy, and one of the cores has detonated prematurely. Was it in the target zone? No, Mandalore. We have failed you. I offer you my... Do we have another core? No, Mandalore. Even with the other two cores set in the ship, it will not be sufficient to destroy the vessel. We need to find another proton core, or we need to make one. All right, wait for my signal. This isn't over. And don't kill yourself before I tell you. Se mandó con todo. Has colocado el tercer núcleo de protones, solo queda uno, pero hay un problema. Uno de los núcleos de protones estalló antes de tiempo durante una batalla con soldados Sith, y tendrás que encontrar o fabricar otro si quieres destruir el devastador. Nah, que la chupe o lo que quede intacto. Ya, atrás. Ok. Opa. Oh, shit, me ataca. Con la mierda. Con los rayos le hice mierda todo. Mierda, que me satura el oído de los rayos. Solo espadas. Gané. Argarok. Armadura italiana, no. Yotrana. 11 tiene defensa. Oh, la mierda. Se lo voy a dar. Ah, no, pero el blindaje pesado. Claro, Vader no se lo puede poner. Otra armadura de Darth Malak, boludo. ¿Cuánta armadura de Darth Malak tienen? Encima no lo puedo equipar, la concha de su madre. ¿Qué dijiste que compraste, Guido? Opa. Armadura de campo Sabrak. Claro, eso es lo que le había leído.
será encontrar otro núcleo. What? This door leads to my cell. I had forgotten. ¿Qué carajo con misas, boludo? Pisas, no, tiempo para esto. ¿Necesitas algo de tu celda? Hay armas aquí, que siga así, tenemos que seguir adelante. ¿Necesitas algo de tu celda? If there is time, I would like to center myself. There is a meditation chamber within my cell that I would visit one last time. Haz lo que sea necesario. Lo que creas necesario. ¿Cierto? La cámara de meditación de Visasmar. Past the surface, there is the force. Where once there was a world that was strong in the force, now there is a barren wasteland. It's okay. It has taken time for me to return here. I lost my way, but I've been stronger for the journey. What happens now shall not be done out of hate or revenge, but for the sake of all life. And I ask you finally to forgive me. This body is a prison no longer. Oh. Visas ha asumido la muerte de su mundo y ha calmado el odio en su interior. Esto le otorga una mayor conexión con la fuerza y una bonificación a su punto de fuerza. ¡Vamos! Sí que valió la pena entrar acá, Me cago en vos y en tu habilidad demasiado baja. Banda de Video. Jolly Video. ¿Y esa túnica? No, era este. Ah, no, este es lo oscuro. Ah, ya que sé. Dejen de darme objetos sin nombre, hijos de puta. No. Ok, no, tenemos que encontrar el núcleo ese. Meternos para acá. ¿Esto la abrí yo? No. Tobin. Have you come to kill me? What the fuck? The final insult. Stripping Underon, my soldiers, my home from me, only to have me die here. Menos mal que vine acá, boludo. Tobin, ¿qué te ha pasado? Hiciste tu elección, Tobin. Estoy aquí para matar a tu señor. Ayúdame, apártate. Dejarte vivir a bordo de esta nave parece castigo suficiente. Si lo que quieres es morir, te satisfaré con gusto. Tobin, ¿qué te ha pasado? The hunger fills this vessel. It is power, but it consumes without end. It is that power we felt on Onderon, that Vaklu felt. It was an echo, too strong to ignore. Y os rendiste a él. ¿Por qué te leíste con los Sith? Te rendiste a él. General Vaklu and I, when it seemed that we would need more to take Onderon, make it strong again, he came with his power, his soldiers. It seemed as if there was nothing we could not do, nothing the Queen could do to stop us. Ni vosotros por detenerlo a él. I have served the wrong master. He cares nothing for Onderon, its soldiers, its people. Everything exists to feed his will. I came here, to this dead ship, and now he will not permit me to leave. Esta nave me resulta familiar. This ship, it is a graveyard of a terrible battle. Everything on it slowly dies, as long as he hungers. It is the way of all life that serves him.
In his presence, all life dies. This ship is from Malachor. This Sith Lord of yours bolsters his fleet with ships from that world? He's nothing more than a scavenger. I think he is of that place. If so, then his power may be great indeed. Greater than I had thought. Tobin, ¿por qué vino aquí tu maestro? The master suffers. If he cannot feed, then the hunger begins to consume him. The planet, Telos, he may feed on something upon its surface to sustain him a while longer. Pero ahí no hay nada. Telos es un mundo casi muerto. You think to lie to me still? I will not be deceived again. I told him, you know, what the old woman told me. I told him of the academy here, of the Jedi here. I could not have kept it from him, even if I had wanted to. ¿Anciana? Sí, creía. He means that Jedi witch you travel with, Kreia. Yes, the old woman on Onderon. She spoke of the Jedi Academy here on Telos, and my master was forced to come here. Yo sabía que nos estaba cagando, boludo, pero aquí no hay más usuarios de la fuerza que nosotros. Then her lies will mean the planet's destruction. He will destroy all of Telos. He will turn it to fire again and crush the planet beneath him. He will devour them all, murder them all. If there are no Jedi here, then my lord cannot feed his hunger. He will destroy the planet, the station. He will cleanse it of life. Even if the people below are not Force-sensitive, the small amount he can feed on from the mass destruction of the station and the life on the planet will sustain him a while longer. And if there are no Jedi below, he will have no other choice. ¿Y si le negamos Telos? Si somos sensibles a la fuerza puede dañarnos. Then he will suffer. Without something to sustain him, I do not know what will happen. Creo que Kreia lo sabe, lo está trayendo. Si le habló de Telos a tu señor, puede que quiera que venga aquí para no encontrar nada. He will create nothing. He will end this place. Your old woman has killed this planet, and with it, countless other worlds that depend on its survival. You could not stop him even if you wanted to. And you cannot escape either. If the Force runs through you, he will feed on it when Citadel Station dies. Your time, your life, will end here. ¿Dónde puedo encontrar a tu maestro? Re curioso. Y si yo le dice dónde estás, es un tarado. ¿Nos espera? Waiting for you. No, he does not wait for you. I do not believe he knows his ship has been boarded. And if he did, he would not care. The extent of his power cannot be put into words, and his perceptions have grown as well. To him, you are dust motes in a storm, a grain upon the beach, and as insignificant as a body that orbits the graveyard of Malachor. Fight him if you will, but if he turns his power upon you, you will be destroyed. ¿Qué hay de su nave? This ship, is it his weakness? It should not exist, yet it cruises the darkness between the stars. He tore it from the mass shadows of Malachor, along with his fleet. That is a measure of his power. The ship is barely holding itself together. The structural damage should have destroyed it long ago. He holds it together. And he keeps us all alive. Just enough. Like rotworms within a dying beast. More Jedi tricks. No. Not Jedi. Not Jedi at all. If he's so powerful, why hasn't he stopped us then? We've attacked his ship, killed his soldiers, and he's done nothing. It is because he sees planets, stars, not people. To him, the planet below, the station with its teeming life, only that is massive enough to demand his attention. Estoy aquí para matar a tu señor. Aparte, ayúdame o apártate. There is nothing to be done except wait. If you go to him, he will destroy you, and your last moments shall be of shadow and pain. Toby, necesitamos tu ayuda. Si quieres salvar Onderon traidor, escúchame. Una vez destruya Telos, Onderon estará entre sus siguientes objetivos de erradicación. Onderon is already doomed. Better a quick death at the hands of the Sith than a slow death at the hands of the Republic.
General Vatlu and I, when it seemed that we would need more to take Onderon, make it strong again, he came with his power, his soldiers. It seemed as if there was nothing we could not do. Nothing the Queen could do to stop us. There is nothing to be done. By coming here, you are already dead. Onderon. My only crime was Onderon's salvation. And now those hopes have turned grey. Kill me now, before they are stripped from me forever. Hiciste tu elección, Tobin. You are right. The choice was mine. And you knew what would happen to me. He oído suficiente, prepárate para morir. Soon you shall know pain. No, shit. A la bosta. A la mierda el Toby. As you acted, suddenly I acted. It is like we were fighting in tandem as a force bond. Though I do not feel the same connection. Your impulse to kill, to attack that one, I felt it mirrored in me. It was a strange sensation. It was as if I had no choice in the matter. Vínculos de la fuerza. Siempre tienes alternativa. Y escogiste la correcta. Basta, prosigamos. Vínculos de la fuerza. Yes, that bond that develops between master and their apprentice. Banderota de espalda. Between those that feel the force, traumatic moments can bind. Just as proximity and slow growth may bind as well. Calla, tenemos trabajo pendiente. Perhaps. Nevertheless, the impulse was strong. ¿Mencionaste los vínculos de la fuerza? Yes, that bond that develops. Basta, prosigamos. Menos mal que pasé por acá, boludo. Yo la primera vez que jugué acá me salté esta parte y después de vencer a Nihilus vine acá y lo maté. Tipo, hice al revés. ¿Qué soporte vital? ¿Qué de posote vital? Casi lo digo al revés. Posorte vital. Bien, núcleo. Vamos, tiki 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 tiki. Estaba acá. Ah, ok, una consola de anulación. Vamos a esperar a encontrar una. A tiempo. ¿Algo más que ver antes de saltarme a otra cosa? Nada acá. Una consola de anulación necesito. Oh shit. Yup. ¿Para qué me da fuerza, boludo? No me funcionó nunca eso. Necesito vida. No, está.
Sí, no me falta nada más que ver, boludo. Va. Que consta que no encontré ninguna consola, así que... Vacío. ¿Por qué está cerrado entonces? Mentira, no está vacío, mentiroso. Bueno, al menos sé que voy a poder volver atrás. Porque me acuerdo que se podía. Me robaron todos los kills, hijo de puta. Bien. Dale nada. Oh shit. Que me venden la vida, hijo de puta. Pensé que era Johanny, ¿sabes? No que... Ahora nadie suelta nada. No para de escuchar bocinazo afuera, boludo. No. Me escondió. No, se lo comió. Revitaliza. Menos mal que me puse a revitalizar, boludo. ¿Viste que era? Sintonía con la fuerza, era. No puedo leer, boludo. Está todo el texto cortado. Paquete de mejora mental. Oh. Paquete de retraso mental. Decía eso. A ver. Ah. ¿Y lo demás? Regeneración 1. Ah, te puedo haber dado eso. Bueno. Mejor tarde que nunca. Ya. Todavía podemos enfrentarnos a Nihilus. Está en el puente.
This door leads to the bridge and my former master. If you wish to gather your strength, this is the last time. Estoy listo, acabemos esto. Visa, no necesitas acompañarme. No es tu lucha, basta, la batalla guarda. Dame un momento para recorrer fuerzas. Un segundito que quiero ver si hay algo más por acá. Y ahí guardo. Lo mandamos. Ok, nada. Let's finish this. Ahí está. Hay luz. Lo tipo de abajo, what the fuck. La casa de FPS. Ahí estás, hijo de puta. ¿Qué bajó? Libérame o mandaré tu nave al infierno. He venido por propia voluntad. Visa no es parte de esto. Verdad, he venido para ser tu aprendiz. No te dejaré destruírtelos. Tu camino acaba aquí, Lord Sith. He venido a detenerte. Hemos minado tu nave. No sobrevivirás a esta batalla. He doesn't understand. He thinks he can survive it. Creo que te he mentido. Aquí no hay Jedi, lo has percibido. Si usas tu poder aquí solo te fatigarás y te harás vulnerable. Entonces has ganado. Tu victoria sobre ella no ha servido a nada. No, ¿qué hiciste, hijo puta? Ahora mismo el hambre te consume, pero sabía que sucedería. Te ha traicionado y ahora yo acabaré contigo. Ahora eres débil, lo bastante para ser derrotado. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hace guacho! I shall make this one see. Mándalo, cambiarte de arma. Cambiarte de arma. No, no, no. No, boludo. What the fuck? ¿Qué fue eso? Conmigo, Visas, podemos pararlo, de algún modo. Hay que destruirlo hasta que Telos esté a salvo. Eres su enlace de este lugar. Puedes romper esa unión, tú eres su debilidad. Y debes ser sacrificada para que yo viva. ¡No! ¿Quieres morir como todos los suyos? Pues levántate y lucha. Conmigo, Visas, podemos detenerlo. I will try. ¡Ah! No, bueno. Ahora sí. Bueno. Visa, ¿qué carajo?
hicimos. What the hell are you doing up there? We need to get off this ship now. Visas, ¿qué estás haciendo? I have to see with the Force and my eyes. Si te va a aportar algo de paz, hazlo. Mira el rostro. Tráeme la máscara, sí, sí. ¡Jaja! Me gané un logro. Yo de hecho me olvidé de hacer eso y no la tengo así logré. Dime lo que viste. I saw a graveyard world, surrounded by a fleet of dead ships. I felt it through him, as I feel it through you. You are my master now, and I will follow wherever your path takes you. My path is at an end. Entonces que esta nave muera, como le corresponde. ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Ah! Candace, are you all right? Get away from me. I don't need your help. Just leave me here. Candace, the Force lies in all living things. I have watched my people die. You will survive. You have no choice. You have been wounded before and lived, Mandalorian. Rise. Many battles do you still have left in you? You sound like Revan at the end. Do you know what he told me in those last days on the Outer Rim? That the Mandalorian Wars were our doom, and that we had been deceived, that it had never been our decision to wage war on the Republic. Revan said the Mandalorians didn't invade the Republic space 10 years ago because it was our choice. We were tricked. Our entire people sacrificed as pawns, and never knew it. He said there was a war coming, and it was waiting out in the unknown regions, in the dark, waiting for us to destroy each other. A war? This war? No, not this one. Another one. More terrible. Against an evil we couldn't begin to comprehend. A war of belief that had been fought for thousands of years. Revan went off to fight it. And left you here. Revan was one of the greatest military leaders in the galaxy, in history. He knew what he was doing. And I always follow orders. Oh, good soldiers follow orders. Máscara de Nihilus. Punto de fuerza máximo aumentado. Has colocado el tercer núcleo. Ah. A ver, la máscara de Nihilus. No me lo puedo equipar igual, A ver, ¿dónde está? Has cogido este trofeo de los restos de Darth Nihilus. Es la última pieza superviviente de la bestia que murió y renació en el maltrecho mundo de Malachor 5. Al quitárselo has logrado un vínculo más fuerte con la fuerza. Nice. Me encantan los tipos de abajo. Esclavo de Nihilus. Ahí como... Sí, 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 no tienen alma, ya está. No tienen alma. Viste, esta es tu nave ahora. A ver. Tarado. Vámonos, carajo. Ahora que... Hay que encontrar una consola y ver si puedo poner el último núcleo. A ver si puedo ponerla. Ya. Iría cocinando las empanadas. Me agarro hambre. Ah, ya están cocinadas. Listo. Nice. Que las calientes, digo. Hijo de puta. ¿Vos me entendés? Tarado.
La intro solo para viendo, voy a comer así como está. Bueno. No me gusta comer empanada fría, amigo, así que... ¿Cuántos hay? 6 para cada uno. 6 para cada uno. Y compré una docena. Ah, bueno. Comer las que quieras. Bueno. A 6. Sí, sí, sí. Decime cuántas quieres. Yo siempre me como con máximo 4, así que... Como 4. Total, si me quedo con hambre te pido los otros. Vale. Consola. No te digo una consola. Necesito colocar el último núcleo. Damn it. Damn it. Dios santo. Voy a probar de vuelta, no sé. ¿Qué pasó? Que tengo que poner el último núcleo. Y cuando le quise agarrar me decía que tenía que encontrar una consola para poder... Ah, yo también tuve el mismo problema. A ver qué miércoles le he hecho yo. Yo no me acuerdo cómo había hecho eso. A ver. No. La bahía de misiles. Ah, estaba acá, qué pelotudo. Dios santo, qué ciego de mierda soy. Me pasó lo mismo, no te preocupes. No responde. Ignorante. Deja, ahora está. Ah, vamos, se recibió. Ahora está. Has obtenido el cuarto núcleo. Bueno. A ver, ¿dónde tengo que colocar el último? Acá. Bueno, voy a revisar de vuelta. Concha su madre. Ah, cierto, tiene acá. Bomba 1. Bomba 4, ahí. Era lo mal culo, pero bueno. Y la bomba del culo. Ya. ¿Tiene una bomba en el culo? Sí. Entonces era el 3. Ahí. You've reached one of the target sites. Place the proton core, prime it, then give the signal, Mandalore. Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. That's the last of them, Mandalore. We can destroy the ship on your command. Nos largamos de aquí, llegaremos pronto. Pues espera que estemos en ship. Luego convertimos esta nave en otro sol. Has matado al maestro de aviso, solo te queda huir de la nave y detonar los explosivos. ¿Dónde es? El puente no. Acá, no, tampoco. La lanzadera, listo. Mentira, acá.
No sé si está acá. Está bien. Ah, no sé si está bien. Digo. Bueno. Oh, se teletransportó. ¿Deseas irte? Sí. A la bosta. Fíjate, ese también tiene más que esto todavía. Ah, sí, también, gracias. Admiral Onasi wanted to speak with you, man. ¿Es una petición o una orden? Muy bien, tú primero. Vamos a hablar con Karth. It's a little beat up, but it's still home. I wasn't able to be here to protect it when the Sith attacked the first time. This time you gave me a second chance. I owe you. ¿Eso es todo lo que querías, almirante? Quizá la próxima vez vengas más deprisa, ¿no? I've read your records, how the Jedi sentenced you for doing what you believed. You wandered past the Outer Rim during your exile. I ask you, did you find any trace of Revan? ¿Lo conocías? I served with him, like you did. And we had to part ways, like you did. ¿Por qué? He said that there were places where he had to walk where I could not go. Places where having allies, or anyone he cared about, would only place them in danger. It's been 4 years, and I still don't know what happened to him. Tal vez está muerto. No puedes perder las esperanzas. Parece que esperarás un poco más, ¿no? He told me to stay here, to try to keep the Republic strong, and that he would return. It was the hardest request I ever had to follow. ¿Por qué pidió eso? I don't know, but it was important to him. He said that he believed something had been behind the Mandalorian Wars. That it hadn't been the Mandalorians' choice to attack the Republic. Whatever it was, I think he went off to find it. To fight it. ¿Cómo conociste a Revan? It was near the end of the Jedi Civil War, when it seemed like we were going to lose everything. We met on a Republic warship called the Endar Spire. It was being attacked over Terrace, and the Sith had stormed the ship. We saved the Republic. But it was like the war didn't end for him. He would keep remembering things that he'd done, and it kept driving him. And I think he finally remembered something terrible that he'd done during the Mandalorian Wars, and he went to put an end to it. He left a lot of people who cared about him. Deja de mirar atrás, hijo de But puta, I estoy think atrás it was tuyo. because he thought it was the right thing to do. But whatever he set out to do, I don't think he succeeded. And here you return, with his ship, without him. ¿La nave de Revan? Yes, wherever he went, your ship's been there. If you return to that place, if you find some trace of Revan. ¿Quieres que te diga que lo que averigua? No. Simply tell him that Admiral Onasi is following his orders. Safe journey, exile. ¡Bastila! Did she know? No, she didn't. There are times I fear we shall never know where he left Karth. And I cannot live not knowing the answer. Why he sought to protect us. He asked us to stay to keep the Republic safe. It was important to him. And after meeting the exile, I'm convinced that there are worse things to lose in the galaxy. Me había olvidado que parecía Bastila ya ahí.
going to lose their lives. Like I lost my family in Malachor 5. And all the Jedi who followed Revan, the true Jedi, died at Malachor 5. We go now, my master, to that dark place which made you. Where you gained your ship, your troops. Your ship, my prison, that you dragged from the gravity well at Malachor 5. Wish I'd never met her. Wish I'd died there. That the storms had dragged me down into Malachor 5. We will not surrender. We will not die, like we did on Malachor 5. Your command echoes still, General, and I obey, as I did at Malachor 5. Now Malachor 5 comes to us, and I wish to face it this last time. You know where you must go. It calls to you still. It is the heartbeat of the past. And she must be stopped, there, now, or she will bring the screams of Malachor 5 to the galaxy, just as we carry the echo all this way.